Buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a estudiar ahora ejercicios respecto a la unidad 4 de la difusión de especies dentro de las estructuras cristalinas, aprovechando sus defectos. Sobre todo defectos puntuales son los que vamos a abordar siempre por acá. Vamos a hablar de la primera ley de Fick, es decir, la difusión, el movimiento de los átomos en su condición estacionaria, su condición idealizada. En la siguiente semana vamos a estudiar la condición más real, que incluye la segunda ley de Fick. Bien, por ahora solo vamos a resolver 3 ejercicios en esta condición idealizada. El problema número 1 indica que cuando se solidifica una aleación de cobre-zinc, una parte de la estructura contiene 25% atómico de zinc y en otra parte, que está a 0.025 milímetros de distancia, esta contiene 20% atómico de zinc. El parámetro de red de la aleación dice que es una estructura FCC, es aproximadamente 3.63 por 10 a la menos 8 centímetros. Y nos pide que determinemos el gradiente de concentración, pero en 3 diferentes unidades. Primeramente en porcentaje atómico de zinc por centímetro de longitud. En el literal B dice porcentaje en peso de zinc por centímetro, siempre de longitud acá, y en el literal C en la concentración o el gradiente de concentración en átomos de zinc sobre centímetros cúbicos por centímetro. Los datos adicionales que necesitamos acá son la masa atómica del zinc de 65.38 gramos mol y la masa atómica del cobre de 63.54 gramos mol. Lo primero que debemos hacer en estos casos es identificar qué tipo de concentración tenemos. Recordemos que el gradiente de concentración se establece entre la concentración más alta y va dirigido hacia una de las causas del movimiento de los átomos, el hecho de que podamos tener una diferencia en concentración. Vamos a rescatar entonces la información básica. Observen que el primer literal dice en porcentaje atómico de zinc y precisamente los datos que da el enunciado acá son en porcentajes atómicos, no son porcentajes pesos. Acá indicamos 25% atómico, una concentración, y la otra 20% atómico, que son las unidades que tenemos por acá. Ya vamos a ver de dónde sale ese centímetro, que es de la misma definición de su gradiente. Entonces, ya mencionando algunos aspectos importantes, confirmen por favor si pueden visualizar lo que voy a escribir por acá, si se ve y se distingue lo que voy a plantear. Vamos a ver, datos. ¿Se puede leer acá esto? Sí. Muy bien, gracias. Lo que tenemos es un dato de concentración, vamos a llamarle a ese concentración 1, con un valor del 25% atómico, lo vamos a indicar como sub A, de zinc. El segundo valor de concentración dice que es 20%, siempre atómico, de zinc. Tenemos una estructura cristalina, vamos a ponerle una estructura FCC. Ya sabemos nosotros la información básica que nos puede ser útil acá de la FCC. ¿Cuántos átomos por celda tenemos para la FCC? 4. Son 4, muy bien. 4 átomos por celda. Además tenemos el dato del parámetro de red que nos indica de 3.63, ¿verdad? 3.63 por 10 a la menos 8 centímetros. Bien, tenemos un espesor que podemos indicarlo como X o como delta X. Dice ese espesor es de 0.025 milímetros. Pero como estamos indicando acá datos para el parámetro de red en centímetros, nos conviene esto trasladarlo a centímetros. La conversión es bastante sencilla. Recordemos que un centímetro son 10 milímetros. Entonces implica que este dato tenemos que dividirlo
entre 10 para obtener su valor en centímetros, 0.0025 centímetros. El esquema representativo que podríamos utilizar. Tenemos, imaginemos una placa por acá de esta aleación cobre-zinc. En un extremo tendríamos la concentración 1, en el otro extremo acá la concentración 2. Son los átomos de zinc los que se van a desplazar entonces dentro de esa estructura. Y de acá el flujo se establece desde la concentración mayor a la concentración menor. Es decir, que va a ir desde el plano C1 hasta el plano C2. Ahí tenemos el flujo de átomos, J. Vamos a indicar el espesor. Podríamos indicar que este es un espesor o una posición X1 y aquí tenemos X2. De tal manera que la resta de X2 menos X1 nos da ese espesor de 0.0025 centímetros. ¿Vamos bien hasta acá? Pero ahora, lo que nos dice en el literal A es que debemos encontrar... Permítanme que se está moviendo esto. Ya. En el literal A, que debemos encontrar... Está un poco rebelde ahora esto. Nos dice que encontremos el porcentaje, el gradiente. Vamos a escribirlo así primero. Gradiente. Pero en estas unidades. Porcentaje atómico de zinc sobre centímetro. Si recordamos, la ecuación del gradiente involucra la resta de una concentración mayor menos una concentración menor entre una posición inicial menos una posición final, X1 menos X2. Muy bien, esa información ya la tenemos. Y aquí no necesitamos ya hacer conversiones porque ya tenemos los valores en las unidades que se nos piden. ¿Cómo es esto? Vamos a indicar que el gradiente entonces se alcanza a observar lo que escribo acá. ¿Es legible lo que estoy escribiendo por acá? Sí. Muy bien. Gracias. La concentración 1 indica que son 25% atómico de zinc. La concentración 2 es el 20% atómico de zinc. El X1 es la posición inicial que es 0 y el X2 vale 0.0025 y son centímetros. De esto, todos haciendo las operaciones para comprobar cuánto nos da el valor del gradiente. Veamos. Todos haciendo cálculos, por favor, y me confirman el dato que resulta de acá. Los escucho. ¿25 menos 20 entre menos 0.0025? Menos 2000. Correcto. Menos 2000 unidades. Porcentaje atómico de zinc sobre centímetro. Observen que resultan precisamente las unidades que pide en el literal A. Porcentaje atómico de zinc por centímetro. En el literal B nos dice que hagamos la misma operación, pero tomando en cuenta las concentraciones en porcentajes pesos para obtener estas unidades. Porcentaje en peso de zinc
por centímetro. ¿Será el mismo resultado el que vamos a obtener o será un valor distinto? ¿Qué aprendimos en la discusión anterior respecto a un porcentaje peso y un porcentaje atómico? ¿Son iguales o no son iguales? No son iguales. Recuerdan muy bien, dijimos no son iguales. Ahora nos pide siempre encontrar el gradiente pero en estas unidades. Porcentaje peso, y lo vamos a poner así, con un sub P, porcentaje peso de zinc, siempre por centímetro. ¿Cómo hacemos para transformar entonces esos porcentajes peso a porcentaje, perdón, estos porcentajes atómicos a porcentajes peso? El procedimiento puede ser bastante largo y tedioso si lo hacemos paso a paso, y lo vamos a hacer así precisamente para que cuando estudien no se pierdan. Aunque también ya les he mencionado en las discusiones anteriores que hay una ecuación un tanto sencilla por ahí. Es porcentajes peso a porcentajes atómicos o porcentajes atómicos a porcentajes peso. Pero si no nos recordamos de eso, pues entonces aquí lo primero que hay que hacer es asumir una cantidad de átomos base. Podemos indicar asumiendo número de átomos base igual a 100 átomos. Recuerdan que algo similar hicimos pero con el porcentaje peso, cuando transformábamos esos porcentajes peso a cantidad de masa, decíamos, asumíamos una masa base de 100 gramos, decíamos. Lo mismo podemos hacer aquí asumiendo una cantidad de átomos base de 100 átomos. Podemos transformar estos porcentajes atómicos a cantidades de átomos. Una vez que tengamos las cantidades de átomos, esas podemos trasladarlas a masa. Pues ahora sí podemos encontrar su porcentaje peso con las expresiones que ya hemos aprendido. Ese es el camino que vamos a seguir. Entonces, ¿cómo encontraría primero por acá? Vamos a poner átomos de zinc y cobre para la concentración 1. Bien, ¿cómo los podría encontrar? Voy a poner acá número de átomos 1 de zinc. Número de átomos 1, indicando que es calculado a partir de la primera concentración. Esto es simplemente multiplicar la fracción ahora, en este caso atómica, por el número de átomos totales o el átomo base que hemos... Es decir, la multiplicación de... ¿Cuándo es la primera fracción atómica? La tenemos aquí, 25% atómico. Su fracción es eso dividido entre el 100%, es decir, 0.25 por 100, que son los 100 átomos base que tenemos. Con esto podemos encontrar el número de átomos para la concentración 1 para el zinc. ¿Cuánto es esto? Rápidamente. 0.25 por 100, ¿cuánto es? ¿Estamos atentos? 25. Son 25 átomos. Muy bien, tenemos 25 átomos. Si para la primera concentración tenemos acá 25 átomos de zinc, ¿cuántos átomos tendríamos de cobre? Y acá de una vez podemos poner número de átomos 1, pero ahora de cobre, ¿cuánto sería? 75. Son 75, muy bien. De una vez podríamos poner esto, 75 átomos. Esto es solo para la primera concentración, que tenemos ese valor de cantidad de átomos. Hagámoslo ahora para el segundo valor de concentración. Vamos a poner
siempre de zinc y de cobre, para la concentración 2. Ahora para la concentración 2. La expresión sigue siendo la misma. Le vamos a poner el número de átomos ahora 2 de zinc. ¿Cuál sería la fracción? ¿Cuál es la fracción 2 que tenemos? La tenemos aquí en la concentración 2. La fracción en ese caso vale 20% atómico para zinc, es decir, 0.20 por siempre el número. Y con esto tendríamos entonces un número de átomos para la concentración 2 de zinc, 0.20 por 100, ya sabemos rápidamente son 20 átomos. Y como consecuencia, ¿cuántos átomos tendríamos de cobre? Rápidamente, sin plantear ecuaciones, podríamos de una vez indicar cuántos átomos acá. ¿Cuántos átomos son para el cobre en la segunda concentración? 80. Son 80, muy bien. Acá vamos a poner 80 átomos. ¿Por qué es necesario calcular el de las dos? Les pregunto, ¿por qué es necesario calcular las dos cantidades de átomos, tanto para el zinc, así como para el cobre? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Lo alcanzan a visualizar? Lo que voy buscando es encontrar el porcentaje peso. Claro, solo el porcentaje peso de zinc, porque es el único que se va a mover, pero como para calcular un porcentaje peso yo necesito conocer la masa total, debo conocer la masa de zinc, así como también la masa de cobre, para los dos casos, de la concentración 1 y la concentración 2. De ahí radica que debo manejar, y de ahí sale un poquito largo este proceso, esos dos valores. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se comprende lo que estamos indicando por acá? Sí. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cómo trasladamos estas cantidades de átomos de zinc y de cobre a masa? Vamos a poner aquí. De átomos a masas. Si yo conozco una cantidad de átomos, ¿cómo puedo conocer cuánta masa tengo en esa cantidad de átomos? Las ecuaciones que nosotros ya indicamos y hemos utilizado, las definiciones de mol, número de Avogadro, masa atómica, que se relacionan bajo esta expresión, y la voy a escribir de un solo porque se supone que esta ya la manejamos bastante bien, ¿verdad? Incluso ya la utilizamos para nuestro primer parcial. Número de átomos dividido entre el número de Avogadro, y esto multiplicado por la masa atómica. Esa es la expresión general que podemos utilizar. Entonces necesitamos conocer la masa atómica del zinc, que ya la da el problema, y la masa atómica del cobre. ¿Cuáles son esos valores? Si me ayudan, viendo en su guía, ¿cuáles son esos valores de masas atómicas? 65.38 para el zinc. 60 sobre mol. Y para el cobre 63.54. 63.54 gramos mol. Muy bien. Transformemos entonces estas cantidades de átomos, tanto para concentración 1 como para concentración 2, a masas, es decir, valores de gramos. Vamos a poner aquí. Para concentración 1, masa 1 de zinc
vamos a poner por acá, sería el número de átomos 1 de zinc. Ese número de átomos 1 resultó de, ¿cuántos átomos dijimos? 25, ¿verdad? Eran 25 átomos de zinc, dividido entre el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23, y multiplicado por su masa atómica, el valor de 65.38 gramos mol. Y todos haciendo el cálculo me dicen cuánto es el primer valor de masa de zinc. $2.71 por 10 a la menos 21. Perdón, 2.71 por 10 a la menos 21. trabajemos con 4 decimales si gustan. Está bien los primeros. 2.71 42. 42, muy bien. Por 10 a la Menos 21. menos 21. Unidades, gramos. Muy bien. Confirmación de este dato. Una segunda confirmación. Sí. Bien. Hagamos lo mismo para la masa 1, pero para el cobre. ¿Cuánto sería acá la masa del cobre? Nuevamente. Serían los 75 átomos que tuvimos al inicio, entre 6.022 por 10 a la 23. Y su masa atómica. Esta es de 63.54, dijeron por acá, gramos mol. ¿Cuál sería el valor de la masa 1 de cobre? 7.9135 por 10 a la menos 21. 7.9135 por 10 a la menos 21 gramos. ¿Alguien puede confirmar este dato? Confirmado. Excelente, muy bien. Ya tenemos las dos masas para la concentración 1. Entonces aquí ya podemos hacer la conversión. Si ustedes gustan, podemos decir que... Entonces vamos a poner por acá. Entonces, el porcentaje peso... Se movió esto por acá. Porcentaje peso 1 lo vamos a calcular conociendo la masa 1 de zinc entre la masa total, ¿verdad? Masa total 1, y lo vamos a multiplicar por el 100%. Esa es la expresión. Porcentaje peso 1 para el zinc. La masa 1 ya dijimos por acá, 2.7142 por 10 a la menos 21. Y acá entre el total, 2.7142 por 10 a la menos 21 más 7.9135 por 10 a la menos 21. Todo esto lo tenemos que multiplicar por 100%. Todos haciendo las operaciones, por favor, y me dicen cuánto es el primer valor acá. Y van a ver que resulta un dato diferente al del porcentaje atómico. Esto ya es porcentaje peso. Todos calculando, por favor. $25.5. Quizás con dos decimales, 25.54. 54%, muy bien. Porcentaje peso. Excelente. Este es de zinc. Observen entonces cómo cambió acá el valor de el porcentaje. Ahora este es porcentaje peso.
Si ya comprendimos la lógica, avancemos acá para la concentración 2. Para la concentración 2, ¿cuánto resulta entonces este valor? Siempre igual. Ahora sería la masa 2. Vamos a obtener dividiendo el número de átomos en la segunda condición para el zinc. Resultaron, vamos a ver, en la segunda condición eran 20 átomos. Entre el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Y aquí siempre por la cantidad de gramos mol, que son 65.38 gramos mol, y con esto tenemos la masa 2 de zinc. ¿Cuánto resulta acá? 2.1713 por 10 a la menos 21 gramos. 2.1713 por 10 a la menos 21, ¿verdad? Sí. Gramos, excelente. ¿Una confirmación de esto? ¿De este dato? ¿Vamos bien los demás? Sí. Excelente, muy bien. Para la masa 2 de cobre, ahora es el número de átomos 2 de cobre que resultó de 80. 80 átomos divididos entre el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23, y multiplicados por la masa atómica del cobre, que tenemos un dato de 63.54 gramos mol. Todos haciendo el cálculo por acá y me dicen 8.410 por 10 a la menos 21. 4.410 por 10 a la menos 21. 4.410 por 10 a la menos 21. Veamos los demás que dicen con respecto a este valor. Eso mismo. ¿Los demás? Eso mismo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. 8.4410 por 10 a la menos 21. Muy bien. Ahora, nuevamente, la conversión a porcentaje peso, ahora 2 de zinc, la masa 2 de zinc, entre la masa total por el 100%. Estoy haciéndolo todo lo más explícito posible para que no se pierdan cuando estén estudiando. Porcentaje peso 2 de zinc. Entonces ahora será la división de 2.1713 por 10 a la menos 21 entre 2.1713 por 10 a la menos 21 más la masa de cobre, 8.4410 por 10 a la menos 21 por 100 acá, por 100%. Veamos, todos realizando las operaciones y me dicen acá cuánto es el valor de la concentración 2 ahora en porcentaje peso. 20.46. 20.46. Muy bien, ese es el dato correcto. 20.46. Observen que ya tenemos los dos datos de concentración, la concentración 1 y la concentración 2, pero ahora en porcentajes peso. Procedimiento exhaustivo, que lo pueden abreviar si ustedes ya tienen la ecuación que les menciono abreviada, para trasladar porcentajes pesos a porcentajes atómicos. Entonces ahora vamos a encontrar el gradiente. Gradiente. Recordemos que su expresión sigue siendo concentración 1 menos la concentración 2 entre x1 menos x2. Es decir, que al hacer la sustitución tenemos que obtener las unidades
que se indicaban por acá. La concentración 1 dijimos 25.54, la concentración 2 20.46. Todo esto está en porcentaje peso de zinc. X1 vale 0 y X2 0.0025 centímetros. Todos haciendo el cálculo, por favor, y me dicen de cuánto resulta ahora el valor del gradiente. Menos 2032. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, por ahí Es comentaron en el chat. Que si puede mostrar la lámina anterior. Muy bien. Solo escribo acá esto. Por acá. La anterior. Este es la primera, entonces, esta. Sí. ¿Ya? Sí, gracias, ingeniero. Bueno, sigamos entonces. Vamos por acá. Me dijo por acá, olvidé el dato, menos 2032. 32. Muy bien. 2032 unidades, porcentaje peso de zinc sobre centímetro. Unidades que precisamente nos está pidiendo en el literal B. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No hay dudas? La intención de este ejercicio es que podamos interpretar las diferentes unidades, ¿verdad? Cómo debemos trabajarlas. Aunque el gradiente de concentración, por lo general, siempre se trabaja con las unidades que vamos a ver a continuación en este literal C. Siempre nos está pidiendo que calculemos el gradiente, pero si vemos el enunciado, nos dice que las unidades que quiere son átomos de zinc por centímetro cúbico por centímetro. Entonces lo que quiere es que la expresemos en átomos por centímetro cúbico por centímetro. Para esto, entonces, primero debemos encontrar los valores de concentración, porque después, al dividirlo entre la longitud, queda por centímetro. Las concentraciones ahora debemos trabajarlas entonces en átomos por centímetro cúbico. ¿Y cómo hacemos esto? Aquí vamos a agregar una ecuación que les pido la anoten, porque les va a reducir bastante el cálculo. Para convertir entonces de valores de porcentajes atómicos, directamente convertirlos a átomos por centímetros cúbicos, vamos a utilizar esta expresión. Concentración es igual a la fracción atómica multiplicada por el número de átomos por celda y dividida entre el volumen de la celda unitaria. Esta ecuación, guárdenla por ahí porque es la que siempre les va a ayudar a reducir los cálculos. ¿Qué necesitamos conocer? La fracción atómica ya la podemos obtener porque son los primeros datos que nos da el problema. Nos da porcentajes atómicos, que de ahí sacamos la fracción atómica. El número de átomos por celda ya sabemos que es una celda FCC, por lo tanto, por ahí me dijeron, son 4 átomos por celda. Como es una FCC, es decir, una estructura cúbica centrada en las caras, su volumen lo encontramos como el parámetro de red al cubo. Observen que tenemos todo para solo sustituirlo por acá. Vamos a indicar que el volumen de la celda unitaria se obtiene como el parámetro de red al cubo y que ese parámetro de red era de 3.63 por 10 a la menos 8 centímetros. Es una celda FCC que tiene 4 átomos por celda. Con eso vamos a tener acá la ecuación en unidades de átomos por centímetro cúbico.
o en su defecto átomos por metros cúbicos, es decir, cantidad de átomos por unidad de volumen. ¿Estamos bien con esto? ¿Tomaron nota de lo que he mencionado por acá? Sí. Excelente. Entonces hagamos concentración 1. Vamos a ver. La concentración 1 la vamos a sacar de su fracción 1 atómica. La fracción 1, como aquí la anotamos, la concentración 1 es 25% atómico, su fracción es 0.25. Entonces acá es 0.25. El número de átomos por celda son 4 y el volumen es esta cantidad, 3.63 por 10 a la menos 8, estos son centímetros, elevados al cubo. ¿Cuánto resulta el valor de concentración 1 entonces? Los escucho. Me da 2.0906 por 10 a la menos 22. 2.0906, muy bien. Por 10 a la 22. A la 22. 22, muy bien. Unidades, ya dijimos, tendría que resultar átomos por centímetro cúbico. Muy bien. Excelente, me agrada esto porque indica que sí hemos entendido la ecuación. La concentración 2 entonces acá, por lo tanto, ¿cuánto va a resultar? Veamos, la segunda fracción era de 0.20, fracción atómica. Y ojo con esto, es fracción atómica, la ecuación se las he indicado que indica fracción atómica. El número de átomos por celda son 4 y el volumen es el mismo, 3.63 por 10 a la menos 8 elevado al cubo. ¿Cuánto da entonces la concentración 2? $1.6725 por 10 a la 22. 6725 por 10 a la 22. Muy bien, unidades siguen siendo átomos sobre centímetros cúbicos. Y ya tenemos los dos valores de concentración. Calculemos ahora el gradiente. Que ya dijimos, sigue siendo concentración 1 menos X2. Todos sustituyendo por acá. Y me dicen cuánto resulta. Quizás aquí las cantidades no van a caber. Solo coloquemos el valor. Díganme cuánto es por acá. X1 ya sabemos que es 0 y X2 es 0.0025 centímetros. Concentración 1 es 2.0906 por 10 a la 22 y la concentración 2 es 1.6725 por 10 a la 22. Los escucho y me dicen cuál es el valor por acá. Menos 1.6724 por 10 a la 24. 1.6724 6724 por 10 a la 24. por 10 a la 24, muy bien. Y las unidades ahora son átomos sobre centímetro cúbico por centímetro, porque las concentraciones son átomos sobre centímetros cúbicos y todavía lo dividimos entre centímetros por el delta X que aparece por ahí. Y ahí tenemos ya los tres valores de concentración en las diferentes unidades. Como les mencioné al inicio de este literal C, por lo general de esta forma, con estos valores, con estas unidades, es como se trabaja el gradiente de concentración. Átomos sobre centímetro cúbico por centímetro. Y las concentraciones, átomos sobre centímetros cúbicos, átomos por volumen. O también en su defecto, kilogramos por volumen o gramos por volumen. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está todo bien por acá? ¿Todo claro? Todo bien. Excelente. Muy bien. Avancemos ahora al problema número 2. Es un problema sencillo comparado con el problema número 1.
no involucra tanta desarrollo matemático. El problema número 2 dice: se difunde carbono a través de una lámina de acero de 10 milímetros de espesor. Las concentraciones de carbono en las dos caras son 0.85 y 0.40 kilogramos de carbono sobre metro cúbico, que se mantienen constantes. Eso es porque estamos en la consideración de idealización, ¿verdad? Concentraciones que no cambian con el tiempo. Si la constante de difusión y la energía de activación son de 6.2 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo y 19.000 calorías por mol respectivamente, calcule la temperatura en grados Celsius a la cual el flujo es 6.3 por 10 a la menos 10 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos. ¿Qué información tenemos? Nos está dando información respecto al espesor, 10 milímetros o delta X, como lo escriben algunos libros texto. Tenemos un dato de concentración, le vamos a poner concentración 1, la concentración mayor, 0.85. Observan las unidades, kilogramos de carbono por metro cúbico. Lo que mencionaba anteriormente, que las podemos tener en átomos por volumen o en masa por volumen. La concentración 2 dice que tiene un valor de 0.40 kilogramos de carbono sobre metro cúbico. Esta información que se indica acá, constante de difusión con este valor, será la D mayúscula que se indicó en los videos de clase, o será la D sub 0. ¿Qué piensan? ¿Cuál podría ser su respuesta en este caso? Es importante que lo interpretemos para que no cometamos errores. ¿Qué sería, la D o la D sub 0? Los escucho. ¿Han revisado? Es D sub 0. Es D sub 0, muy bien. No puede ser D porque D tiene solamente dos nombres. D es llamada difusividad o coeficiente de difusión. Y aquí nos está hablando de una constante de difusión. Es decir, es la constante que aparece en esta expresión. D igual a D sub 0 por E a la menos Q sobre R por T. Esta D sub 0 que tenemos aquí es la constante que nos está dando, ¿verdad? Dice que ese valor de D sub 0 tiene 6.2 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo, y entonces el otro valor que nos da es la energía de activación de 19.000 calorías por mol. Vamos a agregar un dato que se supone ya debemos conocer, el dato de la constante universal de los gases en calorías por mol. Ya no me deja escribir acá abajo. ¿Cuánto es este valor? 1.987 Sí, muy bien. caloría mol por Kelvin. 1. Lo voy a escribir en otro lado por acá, porque ya no me deja escribir más abajo. R va a ser 1. ¿Me dijo? 987 1.987 calorías sobre mol por Kelvin. Sobre mol por Kelvin. Ahí está. El que está acá abajo, bórrenlo. Aquí ya no me deja borrar, a menos que me salga de la sesión tal vez. Bueno, tengo que borrarlo todo, entonces no. Por ahí esa R, o bien esa R que aparece por ahí. Bien. Con esta información ahora, nuevamente, el esquema que podríamos utilizar sigue siendo acá una barrera
que un lado tiene una concentración 1, en el otro lado hay una concentración 2. Aquí tenemos un espesor X1 y aquí un espesor, bueno, una posición, bueno, son exposiciones X1 y X2. Ahí está. Y el flujo J siempre va de la concentración 1 hacia la concentración 2. Nos hace falta agregar el dato del flujo de átomos J. Dice que ese flujo vale 6.3 por 10 a la menos 10 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Como el J lo tenemos en kilogramos y las concentraciones también en kilogramos, pues no es necesario. Vamos a trabajar en las mismas unidades congruentes. La temperatura, ¿de dónde la vamos a sacar? Si observan, aquí en la ecuación de la difusividad aparece ese valor de temperatura. Entonces, conociendo nosotros la difusividad, vamos a conocer la temperatura. Como ya tenemos el flujo de átomos, podemos aplicar la primera ley de Fick para de allí despejar la difusividad y después de esa ecuación despejar la temperatura. Ese es el procedimiento a seguir. Veamos entonces. Vamos a indicar que con primera ley de Fick, que establece que el flujo J es igual a menos la difusividad o el coeficiente de difusión por el gradiente de concentración. Concentración mayor menos la concentración menor entre las posiciones, o el delta X de una vez. Posición 1 menos la posición 2. Si despejamos de acá la difusividad, observen que nos quedará la multiplicación de J por X1 menos X2 entre la concentración 1 menos la concentración 2. Y el negativo lo podemos poner acá arriba. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Estudiamos. Excelente, muy bien. Sustituyendo por acá. Veamos cuánto resulta. Difusividad entonces va a ser el producto de menos J, 6.3 por 10 a la menos 10, X1 es 0, X2 tiene un dato de 10 milímetros, pero como estamos en metros, aquí las concentraciones son por metro cúbico. Traslademos esto a metros, es solo dividirlo entre 1000, porque recordemos que un metro son y las concentraciones, perdón, hubo una desconexión por ahí. ¿Pueden escucharme? Sí, ya está de vuelta. Sí, se cortó, ¿verdad? Por ahí. Bien, si me escuchan, entonces continuemos por acá. ¿Todo bien? Sí, ya lo podemos escuchar, solo fue un rato. Sí, todo bien. Muy bien, gracias. Acá sería entonces 0.85 menos 0.40. Todos haciendo los cálculos y me dicen cuánto resulta por acá. Si hacen el análisis dimensional, van a observar que las unidades de la difusividad tendrán que ser metros cuadrados sobre segundo. Los kilogramos se nos van, los metros cúbicos se nos van y solo nos queda metros cuadrados sobre segundo. ¿Cuánto resulta? 1.4 por 10 a la menos 11. Muy bien. 1.40, vamos a poner por acá, por 10 a la menos 11 metros cuadrados por segundo. Ya tenemos el dato de la difusividad. Ahora que conocemos ya la difusividad, vamos a pasarnos a la siguiente lámina. Entonces, vamos a indicar que si la difusividad es igual a D sub 0 por E a la menos Q sobre R por T,
De aquí vamos a despejar la temperatura. Vamos a aplicar logaritmos y logaritmo natural para que podamos bajar ese exponente de ahí, ¿verdad? Aplicando logaritmo natural. Acá tendríamos primero d entre d sub 0 es igual a e a la menos q sobre r por t. Cuando aplicamos logaritmos entonces naturales, aquí sería logaritmo natural de d entre d sub 0 igual a el logaritmo natural de e a la menos q sobre r por t. Sabemos que esto se simplifica, ¿verdad? Entonces acá solo nos queda el logaritmo natural de d sobre d sub 0 igualado a menos q sobre r por t. ¿Vamos bien hasta acá? Seguimos conectados y sigo presentando. Sí. Muy bien. Entonces aquí solo despejemos ya la temperatura. Temperatura sería entonces acá menos la energía de activación dividida entre la constante de los gases por el logaritmo natural de la difusividad entre la constante de sub 0. Y hagamos la sustitución. Vamos a poner aquí sustituyendo. Temperatura, veamos, menos la energía de activación. ¿Cuánto dijimos? 19.000, ¿verdad? Calorías por mol. Tenemos 19.000 calorías por mol. Voy a tratar de poner todas las unidades para que veamos que al final sí vamos a tener unidades de temperatura. La constante de los gases 1.987, me dijeron por acá. Sí. Estos son, muy bien, gracias, calorías por mol por Kelvin y multiplicado por el logaritmo natural, ¿verdad? Esto es adimensional. Solo va a resultar un valor por acá de la difusividad que ya obtuvimos de 1.40 por 10 a la menos 11, ¿verdad? Son metros cuadrados sobre segundo entre la constante que da el problema de sub 0, que ya dijimos 6.2 por 10 a la menos 7. Siguen siendo metros cuadrados sobre segundo. Aquí observamos que se simplifican esas dos unidades, ¿verdad? Y al final acá también se nos va a simplificar las calorías por mol con estas calorías por mol de la constante de los gases y solo va a quedar 1 sobre Kelvin, que al final, realizando y ordenando los términos, va a ser solamente Kelvin. Los escucho y me confirman cuánto es el dato de temperatura. Seguimos por aquí. Menos 893.70. Ah, pero no, olvídalo. Perdón, no le escuché la cantidad. No, creo que me equivoqué, espera. Bueno. Está bien, los demás también trabajando, por favor. Me da menos 893.79. Le indicó este menos que está por aquí. Sí, ese mismo error cometí. Ah, Es 893. Sí, ajá. Bien, sí, tiene que ser un dato positivo. Sí, pero es eso, 893.79. 79, muy bien, unidades. Kelvin, ¿verdad? Kelvin. 79 Kelvin, excelente. Acá está. Como muchas veces la escala en Kelvin no nos da una buena idea de si está muy frío, entre comillas, o muy caliente algo, ¿verdad? Entonces, el Sistema Internacional de Unidades permite que y adopte como unidad para la temperatura también los Celsius. Transformemos esto a Celsius. Solamente será el restarle 273.15.
O si quieren, vamos a escribir la ecuación. Temperatura en Celsius va a ser obtenida a la temperatura Kelvin, restarle 273.15 para que quede mejor la conversión, ¿verdad? Más ordenada. Entonces vamos a tener que temperatura en Celsius sería 893.79 menos 273.15. ¿Cuánto es esto? 620.64. 620.54. 64. Ahora sí. 64 Ajá. grados Celsius. Permítame confirmar si estamos bien. 620.64 grados Celsius. Y aquí tenemos ya la respuesta del literal. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Vamos bien hasta el momento? Observen la ventaja de trabajar en unidades congruentes con respecto a la difusividad, a las concentraciones y al flujo J. Ya les he mencionado, podemos trabajarlo en átomos por metros cuadrados por segundo para J, o también unidades de masa por metros cuadrados por segundo, así como también sus concentraciones. Aquí sí es importante para la primera ley de Fick tener en cuenta eso. Cuando veamos la segunda ley de Fick, no va a ser tan importante hacer conversiones entre unidades de concentración. Bueno, las podemos trabajar como se nos dé en el problema, porque al final de cuentas se simplifican. Y lo vamos a entender mejor en la siguiente discusión. Diga. ¿Puede pasar la lámina anterior, por favor? Muy bien, vamos a ver. ¿Esta de acá? Sí, ya. Gracias. ¿Ya copió? Sí, ya, gracias. Bueno, ya tomó captura de pantalla, ¿verdad? Estamos bien. Problema número 3. Ya con este concluimos. Una chapa de paladio de 3 milímetros de espesor con un área transversal de 0.2 metros cuadrados se emplea como membrana de difusión estacionaria para purificar hidrógeno. La concentración de hidrógeno en el lado de alta presión, es decir, el gas que no está purificado, de la chapa es de 1.5 kilogramos sobre metros cúbicos. Observen que siempre nos da valores de concentración en masas por unidad de volumen. Y para el otro lado de la chapa dice que tiene un valor de 0.3 kilogramos por metro cúbico, es decir, el lado del gas que ya está purificado. El coeficiente de difusión del hidrógeno en paladio es de 1.0 por 10 a la menos 8 metros cuadrados sobre segundo. Nos pide que calculemos la masa de hidrógeno purificada por hora. ¿Y de dónde vamos a sacar esto? Podrían decir ustedes, ¿verdad? Si la ecuación de la primera ley de Fick nos establece el flujo J de átomos por metro cuadrado por segundo. Y aquí nos pide masa por unidad de tiempo. Es decir, lo que nos pide es esto. La relación de masa sobre tiempo. Pero eso en unidades de kilogramos por hora. Eso es lo que nos está pidiendo. Tenemos datos de concentración, incluso tenemos un dato de área. Área tiene un valor de 0.2 metros cuadrados. Tenemos el dato de la concentración mayor, podemos ponerle concentración 1 de 1.5 kilogramos, aquí sería de hidrógeno por metro cúbico. Tenemos el dato de la concentración 2 de 0.3 kilogramos de hidrógeno sobre metro cúbico. Y tenemos el dato de el coeficiente de difusión. Nuevamente les pregunto, ¿qué sería esto? ¿D o D sub 0? D. Ahora sí es D, ¿verdad? Porque como lo dice su propio nombre, coeficiente de difusión. 1.0 por 10 a la menos 8 metros cuadrados sobre segundo. ¿Y de dónde vamos a sacar entonces acá esa masa por unidad de tiempo? Calculando Veamos. la masa. ¿Sí? ¿Sí? Pasando el flujo de
átomos sobre metro cuadrado por segundo, calculando esa masa, ¿no? Sí, muy De bien. esos átomos. De esos átomos, correcto. Para simplificar esto, podríamos nosotros hacer el análisis dimensional de esa primera ley de Fick. Si el flujo J puede establecerse, y lo voy a poner así entre corchetes para hacer su análisis dimensional, como una relación de masa entre área y multiplicada por tiempo. ¿Por qué decimos esto? Porque, y si gustan, nos pasamos al problema 2 para que vean aquí las unidades que nos indicaba. Kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Estos kilogramos son masa, estos metros cuadrados son área y estos segundos son tiempo. Por eso es que acá lo indico en sus dimensiones como esto: kilogramos por segundo son algunas de las unidades, es decir, masa, área, tiempo. ¿Estamos bien con esto? Si eso es así, nosotros podemos indicar también entonces que la relación masa sobre tiempo, que es la que nos está pidiendo acá, al despejar masa sobre tiempo, simplemente tendríamos que calcular el producto del flujo J por el tiempo, y con eso ya tenemos por el área. Y con eso ya tenemos acá la relación masa sobre tiempo. Entonces el problema se reduce a calcular primero, como dijeron por aquí, el flujo J, y después eso trasladarlo a través de multiplicarlo por el área a masa. Muy bien. Calculemos entonces primero el flujo J. Calculando J. Primera ley de Fick. J es igual a menos D por concentración 1 menos la concentración 2 entre X1 menos X2. Nuevamente, un esquema representativo que podríamos tener de esto. Imaginemos que esta es la membrana. Y vamos a tener acá un gas a la izquierda. Imaginemos que acá tenemos un gas con alta concentración. Y acá a la derecha un gas con poca concentración, cuando ya está purificado. Podemos indicar que esto sería la concentración 1 a este lado, y aquí tendríamos la concentración 2. Y el flujo J siempre va a ir desde la concentración 2, de la concentración 1, perdón, a la concentración 2. Bien, esa es la situación que tenemos. Aquí tenemos la posición X1 y aquí tenemos la posición X2. Calculemos el flujo J. Veamos. J es igual a menos la difusividad 1.0 por 10 a la menos 8 metros cuadrados sobre segundo. Los valores de concentración. La concentración 1 dice que es 1.5. La concentración 2 es 0.3. X1 es 0. Y X2 es el espesor que nos está dando. ¿Cuánto dice acá? 3 milímetros. Este dato que tenemos por acá. 3 milímetros. Como estamos trabajando en metros cúbicos acá, esos 3 milímetros serían 0.003 metros. Todos haciendo los cálculos y me dicen cuánto es este valor de J. ¿Cuánto resulta? Me da 4 por 10 a la menos 6. Muy bien, unidades.
Metros entre área por tiempo. Ya, vamos a ver. Veamos, me dijo aquí 4 por 10 a la menos 6, ¿verdad? A son kilogramos sobre metro cúbico. Estos de abajo solamente son metros. Los de la difusividad, por acá, son metros cuadrados sobre segundo. Al hacer toda esa conversión toda esa simplificación, mejor dicho, de unidades, aquí arriba tendríamos kilogramos siempre. Observen que los kilogramos no desaparecen. Y abajo acá tendríamos, cuando reordenamos, tendríamos metros al cubo por estos otros metros, serían metros a la cuarta, divididos entre los metros cuadrados por acá, nos quedaría solamente metros cuadrados, y la unidad de tiempo, segundos por acá. Kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Esas son las unidades que quedan para el flujo J. Ahora, este flujo J debemos multiplicarlo por el área para obtener la relación de M sobre T. Recuerden que esta ecuación es flujo J por el área. Todos haciendo los cálculos y me dicen cuánto resulta de multiplicar 4 por 10 a la menos 6 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo por el área de 0.2 metros cuadrados, el área que nos da el problema. Observen que aquí las áreas se van, en metros cuadrados, perdón, las dimensiones se van, y solo nos quedará kilogramos, sobre segundo. ¿Cuánto da esto? 8 por 10 a la menos 7 kilogramos sobre segundo. 8 por 10 a la menos 7, muy bien, kilogramos sobre segundo. Pero esa no es la respuesta, porque nos pide el dato en kilogramos por hora. ¿Cómo hacemos para transformarlo a kilogramos por hora? Voy a pasarme la otra lámina, no ocupo por acá. Entonces vamos a poner por acá, ya con esto finalizamos. Masa sobre T. Se multiplica por 3600. ¿Por cuánto? 3600. 3600, correcto. Ahí está el dato. Muy bien. Recordemos que 3600 segundos tiene una hora. Simplificamos los segundos. ¿Y cuánto va a resultar entonces acá en kilogramos por hora? 2.88 por 10 a la menos 3. Ahora sí, kilogramos por hora. Y aquí tenemos el dato que nos está pidiendo. Muy bien. Con esto damos respuesta a nuestro tercer problema, que nos estaba pidiendo la relación de masa por unidad de tiempo. Preguntas. Observen las diferentes formas de cómo hemos aplicado la primera ley de Fick. Es la ecuación idealizada de las leyes de Fick. Como repito, en la discusión de la otra semana vamos a abordar la condición más real, donde las concentraciones sí cambian con respecto al tiempo. Bien, y antes de que se me escape, comentarles que se han presentado por ahí algunos inconvenientes en la asignatura, y la discusión de la otra semana no la vamos a hacer en forma síncrona, es decir, acá conexión en tiempo real, sino que va a ser asíncrona. Se les va a subir el video, así como se suben los videos de clase, para que ustedes puedan revisarlo. Esperemos que ese impasse lo tengamos solamente esta semana que viene, para que nuevamente podamos estar conectándonos de forma síncrona en tiempo real, ¿verdad? ¿Se comprende lo que les acabo de mencionar?
Sí, sí. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces ahí va a estar el video a partir del día lunes de la próxima semana para que ustedes puedan revisarlo y solventar cualquier duda. También se les va a subir una guía de trabajo de discusión que ustedes solamente van a ir completando los espacios. Eso con el objetivo de que se comprenda mejor la sesión de discusión, ¿verdad? Ya que no vamos a estar conectados en tiempo real. Eso puede que les ayude un poco más a comprender la sesión de discusión. Y de todas formas, siempre voy a estar pendiente de los correos de ustedes, del aula virtual también, por cualquier duda que surja. Espero que estén haciendo uso de los horarios de consulta de los auxiliares de cátedra también para solventar cualquier duda o sugerencia que ustedes tengan. Si no hay entonces mayor... Otra detalle, pregunta. sí, digan. La siguiente evaluación está para el domingo 26. Esa fecha ya es fija, ¿verdad? Sí, Ok. por el momento las fechas son fijas. Ya las tenemos coordinadas con otras asignaturas